Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Como ya les comentábamos, amigos, los cortes de energía bajarán a 6 horas desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de noviembre. El Ministerio de Energía informó que esta decisión se toma por el incremento de caudales que abastecen a las centrales hidroeléctricas. Los apagones continúan en el país, pero a partir de este lunes 25 de noviembre pasarán de 8 a 7 y 6 horas a escala nacional. Así lo anunció la noche de este viernes el Ministerio de Energía en un comunicado, en el que señala que la decisión se toma debido a la mejora de los caudales en las zonas que abastecen a las centrales hidroeléctricas. Los nuevos horarios estarán vigentes hasta el jueves 28 de noviembre. Así en Quito, por ejemplo, los cortes de energía serán de 6 horas. Entre las 0 y 3 horas y de 12 a 15 horas no tendrán luz los sectores de Miraflores, El Bosque, Andalucía, Conocoto, Cumbayá y Eugenio Espejo. Entre las 3 y 6 de la mañana y 15 y 18 horas, los racionamientos serán en Luluncoto, La Floresta, Epiclachima y Nueva Cumbayá. En La Carolina, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje, la energía se irá entre las 8 y 11 de la mañana y 15 y 18 horas. Las zonas de Chimbacalle, Belisario Quevedo, Iñaquito e Ingabajo se verán afectadas entre las 15 y 18 horas y las 21 y 24 horas, mientras que entre las 12 y 3 de la tarde y de 19 a 22 horas, los racionamientos se ejecutarán en Chilibulo, Granda Centeno y Río Coca. En Gualo y Sangolquí, en cambio, la luz se irá entre las 6 y 9 de la mañana y las 21 y 24 horas. Asimismo, entre las 9 y las 12 del mediodía y de 8 a 11 de la noche, los sectores de Barrio Nuevo, Santa Rosa y El Quinche no tendrán energía. En Olímpico, Cristianía, San Antonio y Alangasí será de 5 a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entre las 11 y 14 horas y 18 y 21 horas no habrá luz en San Rafael, Tumbaco y Pomasqui, mientras que entre las 0 y 3 horas y 14 y 17 horas, San Roque, Río Coca, Cotocollao, Conocoto, Santa Rosa e Ingabajo se verán afectados. En otros sectores de Olímpico, Escuela Sucre, 10 Vieja, San Pablo, Iñaquito, 10 Nueva, Los Bancos y Pomasqui, la energía se irá entre las 3 y 6 de la mañana y 4 de la tarde a 7 de la noche. En Miraflores, Granda Centeno, Cristianía, Cotocollao, Eplicachima, Conocoto, Carolina, San Rafael, 10 Nueva, Aeropuerto, Eugenio Espejo y Batán Alto, no habrá luz entre las 9 y 12 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Finalmente, en los sectores industriales de Santa Rosa, Ingabajo y Sangolquí, los cortes serán entre las 17 y 24 horas. Los horarios podrían modificarse si las condiciones hidrológicas siguen mejorando. En Quito, Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y pese a la mejora en el suministro eléctrico, comerciantes de Guayaquil afirman que aún enfrentan pérdidas significativas y gastos adicionales. Un nuevo cronograma de cortes de energía arrancará desde el día lunes 25 hasta el jueves 28 de noviembre. Pero esta vez con menos horas a nivel nacional, con una duración de 6 a 7 horas. Así lo anunció el Ministerio de Energía y Minas, mediante un comunicado donde explica que esta reducción se debe a un incremento en los caudales que abastecen a las infraestructuras donde operan las centrales hidroeléctricas. En sectores del norte de Guayaquil como Urdenor 1, La Herradura y la Universidad de Guayaquil, los cortes de energía están programados de la siguiente manera: de 8 horas a 12 horas. Y nuevamente se reanudan de 17 a 20 horas, mientras que en el centro de Guayaquil, como en la calle Junín desde Boyacá hasta Malecón Simón Bolívar y Juan Montalvo desde Vaquerizo Moreno hasta Rocafuerte, los cortes de energía están definidos en la siguiente franja horaria, desde las 0 horas a 5 horas. Por otro lado, aunque exista una reducción de cortes de energía, comerciantes y ciudadanos de la Perla del Pacífico indican que las pérdidas aún están presentes y complica su jornada de trabajo. No nos ayuda a seguir avanzando y a seguir progresando, porque esto nos incomoda, como Nata le dije, nos hace daño. No ayuda en el comercio y por ende restringe la salida de las personas a cualquier diligencia que tenga que hacer o de trabajo. No se puede vender, uno pasa arrendando, pero igual hay que pagar como sea, porque el arriendo no nos va a restar. Además, algunos ciudadanos han señalado que el uso de generadores de energía como alternativa representa un gasto adicional, a pesar de que exista una reducción en las horas del corte de suministro eléctrico. Yo pagaba $80 de luz
o 90, ahora con gasolina y luz, porque igual te viene la planilla y tienes que pagar un porcentaje, me salen $170. Claro, con reducción las pérdidas están y hay que buscarla, hay que ingeniarse. Aunque los esfuerzos por reducir los cortes de energía son un paso positivo, los sectores comerciales y residenciales continúan enfrentando desafíos económicos y operativos, modificando su rutina normal, acompañados de cortes de energía. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. La agenda por fiestas de Quito inició ya este fin de semana. En 10 puntos de la capital se realizaron jornadas de reforestación para celebrar a la Carita de Dios. Brigitte Mancheno en vivo nos cuenta a esta hora qué otras actividades se han realizado. Hola, Brigitte. ¿Qué tal, Belén? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Esta es una forma diferente de iniciar las celebraciones a la capital, y es que recordemos que en días pasados fueron más de 2.000 hectáreas afectadas por fuertes incendios, y hoy decenas de voluntarios, funcionarios municipales y estudiantes han acudido a al menos 10 puntos estratégicos para iniciar con una reforestación de más de 20.000 especies nativas. Esto para lograr una restauración ecológica debido a estos incendios, y definitivamente es una noticia que nos alegra en gran manera, pero no es lo único que se ha hecho este fin de semana para celebrar a la capital, sino que también otras actividades se han venido realizando desde el día viernes. Lucía Clavijo preparó un reportaje, veamos. La jornada de reforestación Quito más verde que nunca arrancó este sábado en el sector del Panecillo, en el centro de la capital. Esta es una de las actividades con las que se dio inicio a las fiestas de la ciudad por sus 490 años de fundación. 5.800 voluntarios participaron en 11 puntos de la ciudad con el objetivo de plantar al menos 20.000 árboles. La actividad se extenderá hasta este domingo 24 de noviembre. Como parte de una campaña de reforestación que tomará el mes de diciembre, empezando a las 8 de la mañana, terminando hacia las 11 de la mañana, la comunidad haciendo una de las cosas más valiosas que dicen en la vida, sembrar un árbol. En el sur de la ciudad, en cambio, se vivió una verdadera fiesta, pues se llevó a cabo el 9º desfile de la Ronda Quiteña. 140 organizaciones recorrieron más de 830 metros para homenajear a Quito. Desde la Joaquín Tipantuñi Michelena hasta la General Quisquis, tenemos alrededor de 6.000 participantes de diferentes instituciones educativas, colectivos culturales, danzas y unos 30.000, 35.000 asistentes a ver este evento. Todo este fin de semana, además, se llevará a cabo el encuentro de luz y calma. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los ciudadanos podrán liberar el estrés con técnicas de yoga y ejercicios de relajación. Esto se realizará en la Quito Pía Layé. Además, el Centro Cultural Ichimbía será la sede del Maratón del Cuento hasta este domingo. Más de 10.000 minilibros se entregarán a niños y jóvenes para fomentar la lectura. Ya el 26 de noviembre será el Festival Chicha con Corbatín en el Coliseo Rumiñahui a las 6 de la tarde. El 27, en el mismo lugar, será el Festival del Pasacalle a las 10 de la mañana para adultos mayores y 6 de la tarde para el público en general. El 28, en la Avenida Amazonas, será el desfile de mascarada quiteña a las 6 de la tarde, y a las 7 en el Teatro Capitol se realizará el show de comedia Chispa y Sal Quiteña. El total de la inversión de fiestas de Quito en general, 2.800.000, de más de 200 eventos en todo el distrito metropolitano. Las fiestas culminarán el 8 de diciembre. En Quito, Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y bien, a esto se suma la reforestación que se ha realizado desde el día de ayer, como ya lo podían escuchar en el reportaje. Ahora, desde la Presidencia de la República se ha dicho que en cuanto a los cortes de electricidad, el 6 de diciembre no existirán en la capital, sobre todo por el tema de las fiestas y eventos que se realizarán en varias zonas de Quito. Y también el presidente de la República, mediante este comunicado, ha dicho que la serenata quiteña, que se realiza de hecho año a año y que por el municipio de Quito fue cancelada esta vez, pues
han dicho que desde el gobierno se continuará realizando, así que pues estamos a la expectativa de lo que diga también el municipio capitalino sobre este tema, cómo se van a organizar, van a ser 2 serenatas o cómo se realizarán estos eventos en Quito. Mientras tanto, nosotros nos despedimos desde el parque Huanhuiltagua, esto en el norte de Quito, uno de los afectados también por los fuertes incendios. Nos despedimos con esta postal, son varias personas las que están realizando esta actividad por Quito para celebrar a la capital y nosotros también por aquí nos quedaremos apoyando con nuestro granito de arena. Belén, tú continúas con más. Muy buenas tardes. Muy bien, Brigitte, perfecto que siembres tú también un árbol y que estas actividades permitan recuperar la actividad económica en la capital. Países del noroeste de Europa enfrentan fuertes vientos, lluvias torrenciales, nieve y hielo por la tormenta Bert. Residentes evalúan los daños causados por el temporal extremo que en Irlanda dejó al menos a 60.000 hogares sin electricidad. Irlanda, Gran Bretaña y Francia enfrentaron el sábado un caos en los viajes y una persona murió cuando una tormenta invernal azotó el noroeste de Europa con fuertes vientos, fuertes lluvias, nieve y hielo. La policía de Hampshire, en el sur de Inglaterra, dijo que un hombre murió después de que un árbol cayera sobre un automóvil en una carretera principal cerca de Winchester. La policía dijo que estaba investigando si una segunda muerte por accidente de tráfico estaba relacionada con la tormenta. Bert dejó al menos 60.000 propiedades en Irlanda sin electricidad y cerró carreteras y algunas rutas de ferry y tren en ambos lados del mar de Irlanda. El río se desbordó detrás de nosotros y básicamente fluyó por la calle principal aquí. Inundó todos los locales y casas a lo largo de la calle. La gente está angustiada, está realmente molesta por lo que ha sucedido. Muchos negocios han cerrado y gran parte de la comunidad local ha sido devastada por esto. Los puertos y aeropuertos del Canal de la Mancha en Gran Bretaña también se vieron gravemente afectados, mientras que en Francia decenas de miles de personas permanecieron sin electricidad. La nevada más intensa afectó a Escocia y partes del norte y centro de Inglaterra, con docenas de alertas de inundación en vigor. La Oficina Meteorológica del Reino Unido emitió advertencias de nieve y hielo para esas regiones, diciendo que había una buena posibilidad de que algunas comunidades rurales pudieran quedar aisladas. En las colinas escocesas se pudieron registrar hasta 40 centímetros de nieve, mientras que en Gran Bretaña se registraron vientos cercanos a los 113 kilómetros por hora. Estefanía Vaca, Teleamazonas. 13 horas con 15 minutos, seguimos revisando otras noticias. Más de 1.000 privados de libertad fueron reubicados entre los centros de privación de Tungurahua y Cotopaxi. El SNAI informó que la reubicación responde a la necesidad de especializar los centros penitenciarios y diferenciar la atención a hombres y a mujeres. Mediante comunicado, la SNAI informó del traslado de la población penitenciaria masculina del Centro de Privación de Libertad Tungurahua número 1 al CPL Cotopaxi. De la misma forma, la población femenina que se encontraba en Cotopaxi fue reubicada a Tungurahua. Luego de una planificación detallada y minuciosa, ha ejecutado una operación inédita dentro del territorio ecuatoriano y a nivel de toda la región de Sudamérica, mediante el traslado de 1.200 personas privadas de libertad desde Ambato a La Tacunga y viceversa. 665 hombres y 528 mujeres privadas de la libertad fueron reubicados, dando estricto cumplimiento a los protocolos y procesos, respetando la normativa legal vigente y en estricto apego a los derechos humanos. Todo esto en beneficio de precautelar la seguridad y la vida de las personas privadas de libertad. Hoy más que nunca, el ejército ecuatoriano está pendiente de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y del pueblo en general. La SNAI indicó que la reubicación responde a la necesidad de especializar los centros penitenciarios, brindando atención diferenciada para hombres y mujeres. Entre las reubicadas está Mayra Salazar, quien fue movilizada en una tanqueta. El operativo se desarrolló durante la noche del sábado 23 y madrugada del domingo 24 de noviembre. En La Tacunga, Juan Pablo Toro, Teleamazonas. En Guayaquil, durante la madrugada de este sábado, 8 personas privadas de libertad se fugaron del Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4, conocido como La Regional.
7 ya fueron capturados. Según información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de SNAI, 7 de los fugados fueron recapturados en operativos inmediatos realizados por la Policía Nacional, mientras que 1 permanece prófugo. El SNAI también detalló que la evasión se conoció en la mañana, pero se confirmó oficialmente al mediodía. Las autoridades han desplegado efectivos policiales y militares en las zonas cercanas al centro penitenciario para continuar con la búsqueda del reo restante. Asimismo, informaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Provincial del Guayas para investigar lo ocurrido y sancionar a los posibles responsables. La institución no ha especificado el pabellón del que se produjo la fuga ni ha brindado detalles sobre cómo los internos lograron burlar los controles de seguridad. La fuga se suma a una serie de incidentes que se han dado dentro de las cárceles de la ciudad de Guayaquil. Apenas 2 días antes, una guía penitenciaria fue asesinada aquí en la ciudad de Guayaquil, mientras se dirigía a su lugar de trabajo en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas número 2. Además, el pasado 12 de noviembre se registró una masacre en la penitenciaría del Litoral. Esta dejó 17 internos muertos y 15 heridos. Según informes preliminares, el enfrentamiento estaría relacionado con una disputa entre bandas conocidas como Los Duendes y Freddy Krueger. Sofía Huir, Teleamazonas. Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado en la avenida Simón Bolívar. Una persona falleció y 3 resultaron heridas. Momentos de terror vivieron los habitantes de la Loma de Puengasí en el sur de la capital, luego de que un tanquero cargado con 6.000 galones de combustible se impactara con otros 2 vehículos livianos en la avenida Simón Bolívar. Esta cámara de seguridad captó el momento en el que el tráiler pierde pista y cruza al carril contrario. El choque inmediatamente provoca una explosión. El inflamable estaba de bajada cuando se impacta con un carro azul primero. De ahí viene, por no aplastar al carro, a la camioneta blanca, se gira, pero al momento de girar se da una vuelta y explota. El chofer salió por el parabrisas, salió gateando, se sentó aquí y le dimos un poco de agua. Del resto fue un demasiado fuego, calor que expandió por todo el sector. Nosotros que estábamos en la casa, pues tuvimos que cerrar las ventanas porque fue demasiado. El siniestro de tránsito dejó 3 personas heridas y un fallecido. Este último, conductor de uno de los vehículos livianos. El chofer del tanquero resultó con quemaduras en el 36% de su cuerpo. Fueron transportados inmediatamente por la unidad de ambulancia del Cuerpo de Bomberos hacia el Eugenio Espejo. Hicimos nosotros el control del incendio con 3 unidades contra incendio, 3 de abastecimiento, 1 unidad de materiales peligrosos y unidades de comando y ambulancias. Las llamas se expandieron hasta las viviendas en la zona alta, en donde también hay daños. Con mangueras, los vecinos colaboraban con las labores de enfriamiento. La vivienda más afectada es la de nosotros, está quemado todo el techo, todas las ventanas. Nosotros acabamos de arribar, cuando nosotros entramos ya estaba el fuego en nuestra casa. Subimos corriendo a lanzar agua lo que más pudimos, a tratar de apagar. Tenemos afectaciones en 3 de las viviendas. Se produjo en este caso contacto o radiación de las llamas hacia los techos que tendían en la parte posterior de las viviendas. No son considerables los daños. El siniestro provocó el cierre total de la avenida Simón Bolívar en ambos sentidos y 8 horas después se habilitó apenas un carril en sentido norte-sur. Los moradores del sector solicitan a las autoridades que se refuercen las medidas preventivas, pues los accidentes en esta vía ocurren casi a diario. En Quito, Lucía Clavijo, Teleamazonas. Ayer el presidente Daniel Noboa cumplió 1 año en el poder y desde el estudio Carlos Acotos nos presenta los logros, los pendientes y los acontecimientos más polémicos de la gestión del primer mandatario. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. En materia económica, la gestión del gobierno de Daniel Noboa ha estado marcada por el incremento del IVA, la reducción de subsidios a las gasolinas y la adquisición de nueva deuda. Especialistas evalúan lo realizado y lo pendiente. Se lo contamos. 7 sobre 10. Ha hecho, yo diría, parte del deber, pero creo que le falta mucho todavía por hacer. Es la evaluación que hacen de manera general Vicente Albornoz y Mauricio Pozo sobre la gestión del gobierno de Daniel Noboa en el ámbito económico.
hay que ir por partes. De entrada, aprovechando un boyante capital político, el gobierno tomó dos medidas que, aunque poco populares, eran necesarias, coinciden para estabilizar la economía. Se refieren al incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15% y la reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Solo la primera medida le permitió contar entre enero y octubre de 2024 con 771 millones de dólares más que en el mismo periodo de 2023. No puede funcionar un gobierno que tiene 100 millones de dólares para un gasto mensual de 6.000 millones. Logró recuperar las cuentas fiscales. Se ha trabajado en aumentar los ingresos y disminuir los gastos. El efecto de esto, sin embargo, la falta de obra pública. Es una de las áreas más fáciles de ajustar en el gasto público. Simplemente se deja de contratar obras. No hay que despedir ningún empleado. Pero sigue siendo una situación muy delicada. El tema fiscal continúa con un déficit importante. Este año probablemente sea superior a los 4.000 millones de dólares. A propósito de los ajustes, Ecuador entró con facilidad en el programa de crédito número 23 con el Fondo Monetario Internacional, consiguiendo un préstamo de 4.000 millones de dólares. 1.000 de ellos ya fueron desembolsados. No obstante, al cierre de 2024 adelantan, la economía no crecerá. El impacto de los apagones en el sector productivo será por más relevante. Probablemente esto en el año pase sobre los 2.500 millones de dólares. Esto es más de 2 puntos del PIB. Es otro año más en que la economía no avanza, que no crece, que no despegamos, que no logramos salir de este estancamiento en el que llevamos ya 10 años. De ahí, entre los pendientes, la falta de estrategias para volver a Ecuador un país competitivo a nivel regional. Para atraer la inversión extranjera directa, hasta mitad de año se consiguió un 12% menos que el mismo periodo de 2023. También en la lista de temas por tratar, el aumento de la producción petrolera, reformas a la seguridad social, sin olvidar el pago de atrasos que se han ido acumulando. Hasta agosto bordeaban los 4.500 millones de dólares, contando los que se han acumulado en el actual gobierno y los que se vienen arrastrando de anteriores. Por otra parte, la crisis eléctrica, la confrontación con su vicepresidenta y decisiones polémicas han sido los eventos protagónicos de la gestión política del gobierno de Daniel Noboa durante 12 meses. ¿Qué tanto impactarán en su campaña por mantenerse en Carondelet? Analistas lo evalúan. Han sido 12 meses intensos en lo político, con decisiones quizás inesperadas por parte de un presidente que decía no ser antinada, sino pro él mismo. 12 meses marcados por una disputa con su vicepresidenta que ha ido escalando exponencialmente, que pasó de cortar relaciones a enviarla fuera del país, a inhabilitarla para que no pueda reemplazarlo. En un tema que pareciera ser ya cosa juzgada y pese a la polémica, analistas creen que ha jugado a favor de la imagen de un presidente que busca mostrarse fuerte. Pero a pesar de eso, creo que políticamente ha sabido sostenerse, ¿no? Con decisiones controversiales, con decisiones incluso ilegales e inconstitucionales. Esa es la imagen que queda del gobierno, ¿no? Una imagen de mano dura y de no pactar con nadie. La incursión en la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass es otro de los capítulos que permitieron ir entendiendo a un presidente que habla poco pero que decide, aún sin importar que estas decisiones levanten un sinfín de críticas. Pero esos hechos también muestran que su forma de gobernar no se diferencia mucho a la de otros, que eso del nuevo Ecuador no es tan así. El abuso del sistema de justicia y las instancias administrativas, el involucramiento de la política partidista y los intereses personales en el proceso electoral y en las decisiones de las autoridades electorales, el rompimiento del Estado de Derecho es común en el Ecuador y la región. Nada nuevo bajo el sol. En consecuencia, el gobierno tiene varios frentes políticos abiertos en simultáneo. También sufre las consecuencias de sus propios errores. Varios tropiezos en la gestión legislativa, por ejemplo. La administración de la crisis eléctrica es otro de los puntos débiles. Una que empezó con la separación de una ministra a la que se acusó de sabotaje, con explicaciones poco claras, y que continuó con decisiones tardías, poca información y promesas que no se pudieron cumplir. Pero Noboa decidió volver a prometer. Eso de que los apagones se acaban en diciembre y que el país volverá a partir de eso a la normalidad pondrá a prueba su palabra. Si lo cumple, como tú has dicho, evidentemente va a subir sus apoyos, pero si no los cumple, lo que te decía antes, probablemente incluso ponga en riesgo la posibilidad de pasar a una segunda vuelta.
Aunque las encuestas coinciden en que existe una reducción en la intención de voto para el candidato presidente, para saber si continúa en Carondelet, esta vez por 4 años, habrá que esperar. Yo creo que a lo largo del año la gente exageró diciendo que Noboa ya había ganado, ahora se puede exagerar diciendo que Noboa ha perdido. Hay mucho por ver todavía y también mucho depende de los errores de sus contrincantes. En menos de 2 meses y medio habrá elecciones y ahí se verá. Y en el ámbito social hay 2 caras. La atención a frentes como la desnutrición infantil, la entrega de bonos, juegan a favor de la gestión del gobierno. Pero hay una serie de pendientes en materia de generación de empleo y de la atención desde lo social a sectores que hoy son blanco de la cooptación del crimen organizado. Haber continuado con los planes para combatir la desnutrición infantil es uno de los temas a destacar en cuanto a la gestión del gobierno en el ámbito social. Así lo considera la exministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Ha sido una política que ha estado apoyada con cierta prioridad. Justamente su candidata a la vicepresidencia de la República se desempeñó en la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil. Según cifras del gobierno, esta iniciativa se potenció con el incremento de 2.000 beneficiarios y la asignación de 350 millones de dólares. Cordero destaca también que se destinen recursos para, por ejemplo, otorgar créditos de desarrollo humano a través de Ban Ecuador. En agosto este rubro pasó de 24 a 60 millones de dólares. Se creó además vía decreto ejecutivo el bono Jóvenes en Acción, que apunta a entregar $400 mensuales por 3 meses a 80.000 bachilleres previamente seleccionados, con el fin de aliviar el impacto de la crisis económica y energética. De otra manera, la crisis, la explosión social, la explosión política sería mucho más fuerte. No obstante, uno de los pendientes es pensar más allá de la coyuntura, dice Cordero, pues no se perciben mayores cambios en la disminución del desempleo y de la pobreza. Cerca de 4,5 millones de ecuatorianos que sobreviven con $3 diarios. Todavía no tenemos una estrategia clara respecto a cómo cambiar la situación del empleo y los ingresos de las familias. Y esto es más que relevante, considera Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAN, porque facilita la cooptación por parte del crimen organizado. La parte social está afectada, ¿no? Definitivamente, pero no es un problema solo de este gobierno, es un problema que lo venimos arrastrando. Ha habido, los indicadores sociales son contundentes frente a eso. El problema del empleo sigue siendo un gran problema. No se ve una dinamización abrupta de la economía, es más, el tema de los apagones ha acentuado los problemas de estancamiento económico. A la crisis económica y eléctrica se suma la de inseguridad, aun cuando las cifras oficiales muestran una reducción de las muertes violentas. Pontón considera que la percepción de inseguridad no ha decrecido, y es que las extorsiones y los secuestros siguen siendo noticia casi diaria. Termina siendo insuficiente frente a un mar de problemáticas que se está enfrentando el país en el tema del crimen, ¿no? El tema de la impunidad, que creo que para todos, para más de uno, es claro que por ahí está el problema principal de la seguridad del país. Según el más reciente informe de la Organización Internacional de Migraciones, al menos 1,2 millones de ecuatorianos han pensado en migrar, la mayoría jóvenes entre 18 y 39 años. Las razones, precisamente, la falta de empleo y la inseguridad. En Guayaquil, Carlos Acoto, Teleamazonas. Seguimos con más noticias. 16 binomios presidenciales fueron calificados para las elecciones generales de 2025. La campaña electoral comenzará el 5 de enero y durará 33 días. Una vez calificada la candidatura de Wilson Garcés para la presidencia e Inés del Rocío para la vicepresidencia por el movimiento Suma, es un hecho que la papeleta de 2025 tendrá 16 binomios que buscan llegar a Carondelet, en el que se dice que desde el 18 de noviembre ya inició la notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto y será hasta el 25 de enero de 2025. Del 2 de diciembre de 2024 al 9 de febrero de 2025, en cambio, será la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Ahora, ¿cuándo inicia y cuánto durará la campaña electoral? El CNE estableció que serán 33 días, que inician el 5 de enero y finalizan el 6 de febrero. El 19 de enero de 2025 será el primer simulacro y el debate presidencial, el mismo que tendrá una duración de 3 horas y se dividirá en 2 franjas de 90 minutos cada una. El 6 de febrero será el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El 7 de febrero el voto en casa y el inicio del silencio electoral.
El 9 de febrero finalmente será el sufragio general. Sin embargo, si ninguno de los binomios obtiene la mayoría de votos, para la segunda vuelta el cronograma será así. El 23 de marzo, el debate presidencial entre ambos candidatos. Del 24 de marzo al 10 de abril, es decir, casi 20 días, se llevará a cabo la campaña electoral. El 6 de abril será el simulacro. El 10 de abril, el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Y del 10 al 13 de abril, el silencio electoral. Finalmente, el 13 de abril será el sufragio general. Autoridades esperan en los próximos meses dar fiel cumplimiento a este calendario electoral. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Este domingo, la Comisión de Desarrollo Económico debatirá el proyecto de ley para el alivio financiero y fortalecimiento económico enviado por el Ejecutivo. En esta propuesta, el gobierno plantea medidas como incentivos fiscales, plazos para el pago de aportes al IES, así como la reestructuración de deudas por la crisis energética. La comisión deberá aprobar el informe para primer debate esta tarde. Afiliados que pierdan su trabajo podrían acceder al seguro de desempleo en 10 días si se aprueba precisamente el proyecto de la ley de alivio financiero que está en el legislativo. En lo que va del año, el IES ha recibido más de 24,000 solicitudes para acceder a este seguro, que consiste en el pago del 70% de un salario básico por 5 meses. La crisis eléctrica que atraviesa el país pone en riesgo los empleos y a poco de finalizar el año, varias personas temen perder su fuente de ingreso. Para quienes están afiliados a la Seguridad Social, hay una opción que puede representar un pequeño alivio. Se trata del seguro de desempleo. Esta prestación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social existe desde 2016, pero son 2 años particularmente en donde se ha registrado un mayor número de solicitudes. En 2020, por causa de la pandemia, el IES recibió 57,105 solicitudes y desembolsó $68,6 millones por este concepto, mientras que en lo que va de este año, los pedidos ya suman 24,310, alcanzando un desembolso de $33,7 millones. Guayas es la provincia que registra más solicitudes de seguro de desempleo. Hasta la fecha, 9,140 solicitudes, desembolsados $12,4 millones. Este seguro se financia con el aporte patronal del 0,5% de la remuneración de los afiliados y pueden solicitarlo quienes tengan 24 aportaciones en total y las últimas 6 estén al día. Además, por ahora el afiliado debe estar 60 días sin empleo para poder aplicar, pero eso podría cambiar si se aprueba la ley de alivio financiero que ya está en el legislativo. Propone que este tiempo baje de 60 a 10. Entonces la persona en el día 11 de estar cesante ya podría hacer la solicitud del seguro de desempleo. Si cumple con los requisitos, el IES le pagará el 70% de un salario básico, es decir, $322 durante 5 meses. Y si después de los 5 meses la persona continúa sin empleo, puede acceder a su fondo de cesantía. Pero estas opciones en ocasiones no son conocidas por los afiliados. Es muy cerrada la información. Por estos cortes de luz se quedó incluso sin empleo. Es una buena ayuda. Todo el trámite se realiza a través de la página web del IES. Belén Merizalde, Teleamazonas. Santa Elena es la primera provincia costera con mayores índices de desnutrición infantil. Allí, 3 de cada 10 niños menores a 5 años son parte de esta problemática. Mili Pico se encuentra en Colonche para darnos más información al respecto. Hola, Mili. Buenas tardes en estudios, amigos televidentes. Efectivamente, la desnutrición crónica infantil es un problema que afecta directamente a cientos de familias en la provincia de Santa Elena, pues según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 30% de niños menores a 5 años viven en esta situación. Pero ¿cómo les afecta en su crecimiento y desarrollo? Veamos el siguiente reportaje. Él es Mael, tiene 1 año 2 meses, aún no camina ni gatea, de hecho no se sienta solo ni logra mantenerse en pie. Su talla es inferior a la de los niños de su edad y los médicos lo diagnosticaron con desnutrición crónica infantil. Desesperada más que todo en saber qué mismo es lo que le pasa. Sé que todos los niños tienen diferentes procesos, no se debe comparar, pero para mí sí es muy preocupante esta situación.
Algo similar sucede con Jordi. Tiene 2 años y también fue diagnosticado con desnutrición. Él recién anda así, como se llama, comenzando a andar caminando, que está bajo de peso y bajo talla. Hay días que sube, meses sube, baja porque se enferma, lo coge la fiebre, y otra vez se me comienza a bajar de peso. En esta situación viven el 30% de los niños menores a 5 años en Santa Elena, ubicándola como la provincia con mayor índice en la región costa. En parroquias como Colonche la situación es aún más preocupante. Aquí viven 50.000 habitantes y el 46% de la población de niños de 0 a 5 años padecen de desnutrición. La economía bajó aquí en la casa, entonces fue difícil. Yo los metí al CDI porque ahí apoyan con lo que es la alimentación. Alrededor del 10% de ecuatorianos se ubican en pobreza extrema. Sin embargo, Santa Elena supera el promedio nacional. Esta problemática multicausal involucra la situación socioeconómica, la falta de servicios básicos y ausencia de controles de salud en la etapa de gestación. Sí le doy de comer, le digo, pero no es tanto, le digo la comida que yo le doy, porque hay veces le digo la tengo y hay veces no la tengo. Hay días que tenemos agua, hay días que no hay, y más que todo que cuando llega el agua, eso a veces viene sucia y más que todo con puro cloro. Ecuador tiene la tasa más alta de desnutrición crónica infantil con el 19,3%, posicionándolo como el primero en Sudamérica. Si es que el cerebro del niño no se desarrolla óptimamente en sus primeros 2 años de vida porque padece desnutrición crónica, al momento de llegar a una vida adulta tiene un mayor riesgo de padecer enfermedades. También, por ejemplo, no acceder a educación superior. Básicamente son personas que no tienen esa capacidad plena en su desarrollo. Los centros de desarrollo integral del gobierno y las campañas, talleres y ayudas de organizaciones sociales son parte del trabajo conjunto para la disminución de las estadísticas. Sin embargo, lo innegable es que aún falta mucho por hacer. La realidad en territorio es alarmante, lo que para muchos es normal, pues es su día a día. Una gran cantidad de familias aseguran que la situación económica repercute directamente en su núcleo familiar. De esta manera, instituciones del Estado y a su vez fundaciones buscan en trabajar constantemente por la disminución de esta problemática. Es lo que podemos informar desde Santa Elena. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mili. Desde diferentes ciudades del país llegaron a la provincia de Cotopaxi exalumnos de los colegios centenarios para celebrar un aniversario más de la creación de las denominadas bandas de guerra. Con mucho orgullo volvieron a vestir los colores de sus instituciones educativas. Cada año, los colegios centenarios del país se reúnen en una ciudad para celebrar su aniversario de creación. Los exalumnos visten con orgullo los colores de su institución. Realmente para mí es una gran emoción volver a vestir los colores de mi colegio. Honor, virtud, deber es lo que siempre llevamos en nuestra sangre. Y la verdad, gustosos de recibir a tanta delegación de todo el Ecuador. Años atrás, las denominadas bandas de guerra imponían su ritmo marcial con gallardía y respeto. Ser parte de ellas era un prestigio para los adolescentes de la época. Teníamos pues ese compromiso de que nuestra institución brille de lo mejor. Y eso es lo que se ha venido plasmando año tras año. Y que hoy justamente vamos a disfrutar de la presencia de estos adultos mayores que están al servicio de cada una de las instituciones. El desfile de cada una de las bandas de guerra de los colegios emblemáticos del país trae a la memoria de los egresados el prestigio de su institución educativa. Es volver a vivir la época estudiantil histórica, gloriosa de cada uno de los colegios que usted está viendo pasar aquí. Son colegios centenarios. Reencontrarnos con la historia, reencontrarnos con los amigos que dejamos de ver hace más de 30, 40 años atrás. Los exalumnos hacen un llamado a las nuevas generaciones. A la nueva juventud, que no se pierda esta tradición tan importante. No se olviden que hay un legado que dejan los grandes colegios, las instituciones de cada ciudad y cada provincia. Colegios de Guayaquil, Cuenca, Tulcán, Riobamba, Guaranda, Latacunga y Salcedo desfilaron en medio de un sol radiante y una fuerte lluvia que sorprendió no fue impedimento para desfilar. En Latacunga, Juan Pablo Toro, Teleamazonas.